Es la última sesión, último sábado, chicos, cerramos módulo. Entonces hay que aclarar dudas, checar si hay dudas con los ejercicios que dejé, porque finalizamos módulo y presentamos examen en la semana. Bueno, prácticamente tengo nada más 3 días para evaluar. Entonces, el examen tiene que estar reflejado el día de mañana. Yo creo que depende de la clase de hoy. Saliendo lo puedo reflejar ya, pero tienen, ya saben, 3 días para contestarlo. Porque yo máximo en 4 días tengo que presentar mis calificaciones. Ahora, personas que tienen trabajos atrasados, chicos, con retardo, todavía tienen posibilidad de subirlo. Obviamente no es la misma ponderación, pero de 0 a algunos puntos que podamos lograr rescatar, está perfecto. ¿Okay? Entonces, déjenme seguir presentando. Buenos días, maestra. Buenos días. Buen día. Oiga, maestra, yo tengo una duda. Bueno, como quiera, ya realicé el ejercicio del contrato comodato que con ustedes me fue como pregunta de foro. Bien. Yo expliqué el ejemplo que usted puso ahí. ¿Era así o crear nosotros un nuevo ejemplo? Ok, no, ustedes tienen que crear un nuevo ejemplo. Okay. Ajá, yo puse ahí referencia a mi ejemplo y mi definición para que ustedes recordaran qué era, pero ustedes tienen que buscar un ejemplo y ponerlo. Personas que tienen dudas, díganme y pueden volver a entregarlo. A veces el sistema no deja corregir y ahí dice es imposible corregir, algo así, ¿no? Pero en la misma pregunta donde ustedes comentaron, hagan otro comentario, no en el tablón, pero en el mismo, corrijan ustedes. Ok, maestra. Sí, porque lo voy a corregir. Yo expliqué el mismo ejemplo suyo, o sea, pero yo lo expliqué ya como, plasmado como un contrato, ¿eh? Pero, ok, sí, esa era mi duda. Sí, Entonces voy a tener que hacer un nuevo ejemplo. Sí, ustedes busquen un ejemplo de ese comodato y lo anotan ahí, nada más. De hecho, con el mismo ejemplo se explica. No necesitarían ponerle toda la explicación que yo hice, yo la hice nada más para ustedes, para que entiendan un poco mejor o el ejemplo se entienda mejor, pero ustedes nada más pónganme el ejemplo. Nosotros ya sabemos de lo que significa el comodato y las personas que pues no ingresaron a clase tienen que ver la clase grabada y mis ejemplos. Ok. Como comodato uno de los radios Harris. Ajá, a ver. De los radios Harris, bueno, yo lo puse como dato como los radios Harris, que se les presta en cierto tiempo determinado y sin ningún costo. Ajá. Sin ningún costo, siempre y cuando nada más firman un contrato de resguardo. No sé si está bien ese ejemplo. Sí, recuerden que el comodato es algo que está a préstamo, no lo entregas a propiedad, pero tiene algunas consecuencias o algunos... Ajá, y no les cobran ningún peso, o sea, nada más se lo prestan, firman un contrato de resguardo y listo. Exacto, y hay un plazo, ¿no?, de entrega. Sí, está bien. Todo lo que sea un préstamo. Yo también puse un ejemplo de comodato de vivienda, pero como dice usted, que tiene un plazo de entrega. Ajá. Y si se pasa para el plazo de entrega, de que no entrega la vivienda, ahí a mí me pareció en el ejemplo que yo busqué que tendría que pagar, empezar a pagar como que una renta por no haber cumplido el plazo. Ok, bien. Ahora, suele confundirse, yo hablaba con unos colegas de derecho, suele confundirse cuando tú alquilas una propiedad, no es un alquiler, es un préstamo, ¿ok? Entonces, en un alquiler, tú pagas un depósito, tú eres a cargo de la pintura, entregarla, pues que si tiene raspones, rayones, que si rompiste un inmueble. No es totalmente un alquiler, pero sí es un préstamo que debes tener tu cuidado y entregarlo en las mismas condiciones, pero en el transcurso de ese préstamo es gratuito, o sea, tú no pagas, digamos, tú no pagas el agua, no pagas algo, ¿no? Algún costo sobre ese equipo, aparato, servicio, porque es un préstamo. Se puede también sugerir como si es
como si es un préstamo a una persona de mucha confianza, pero obviamente aquí pues firmamos, ¿ok? Hay un contrato, entra dentro del Código Civil, ¿ok? Bien, ¿más dudas, chicos? Maestra, por ejemplo, yo vi las 3 sesiones de las clases. En la última sesión entré, pero le iba a preguntar, le capturé fotografía. ¿Se les voy a subir también las fotografías que capturé al momento que vi las clases? Sí, algunos sí lo suben y se los agradezco mucho. Antes sí lo pedí y lo exigía así como, después la verdad yo sé que es muy, ya de por sí es muy tenso no tener señal y no ver en vivo la clase, como que ya fue quitando eso, pero al inicio sí pedíamos mucho captura y que tiene que comprobar que está viendo la clase y enviar foto. Sí, si las tienen, sí, yo lo agradezco mucho. Bien, ok. Maestra, yo tengo una duda. Con respecto a los cuestionarios que sube ahí del Google, no sé si sea error del Google, Ajá. pero en algunos marca que 3 puntitos de 1. O sea, cuando ya contestaste y ves tu puntuación. Por ejemplo, en este último cuestionario que subió me marcó 0 de 1. 0 de 1. Quiere decir que está Pero, mal. O sea, de ajá, un punto te sacaste 0, digamos. sí, pero por ejemplo, la pregunta A ver. esa era de que decía, ¿Qué examen es? ¿Recuerdas? ah, creo Es que es el de derecho. de actos jurídicos. A ver, ahorita te digo. A veces me ha pasado que ni siquiera señala la puntuación y es error del sistema, pero cuando me informan yo entro y manualmente lo reviso y digo, si el sistema no calificó esta pregunta, pero díganme, y yo entro y lo reviso manualmente, ya si está bien, pues la pongo bien, y si sigue equivocada, pues yo les aclaro, ¿no? Si estaba equivocada. Pero, Bueno, ajá. según fuera la primera pregunta que me salió 0 de 1, que según estaba mal. Yo creo que yo la contesté bien, pero Ajá. decía, aquello que no está permitido legal o moralmente se trata, por lo tanto, de un delito y dice un quebrantamiento de la ley o de una falta de ética, dice, y yo contesté hecho jurídico, pero Y no sé si, no te la calificó. no, me la calificó como mal, pero según yo estaba bien. Ok, bien. Déjame lo anoto y ahorita en el receso entro, porque tendrá que Ok, cerrar mi sesión para entrar al examen. Acto jurídico, la número 1. Ok, y la sí, reviso y ya te comento, porque no sí me da eres. opción de entrar a los exámenes ahorita, no sé por qué. Esta semana ha fallado un buen el Classroom. Yo también batallé mucho para subir tareas, no mías, pero de mi hijo, y vi que no se califican, se cierra, puede ser eso también. Pero si no lo checo, y ya yo lo modifico y ya te aviso. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más, chicos? ¿Todo bien? Ok. Bien, hoy les veo muy relajados a todos. No trabajaron, sí trabajaron. Bueno, a José siempre lo veo trabajando. Ailina anda Gracias, muy maestra. relajada, siempre está trabajando. Ella anda relajada. ¿Se volaron las clases o qué pasó? No No se andamos de oyen, descanso. Qué bien. Muy bien, chicos, no, qué no bueno. se oyen los demás, el grupo. Brian se ve relajado, Yajaira también. Trae Aquí su estamos, nomás que rutina. estamos desvelados. Ya, ¿qué andan haciendo? No se crean que la pandemia ya se fue, ¿eh? Porque si no va a regresar y va a estar peor el asunto. No sé si salgan, pero cuídense mucho. Así es. Digo, como quiera tenemos que adaptarnos. Pues por ahí dicen que regresamos pronto. En nuestra escuela yo no tengo indicaciones nada de eso. Para los que algunos me estuvieron preguntando por WhatsApp, tendremos que estar esperando informes de dirección de nuestro rector, pero por lo pronto todos seguimos así por seguridad. ¿Okay? Maestra, buenos días. Hola, buenos días. Sí, yo hablé con la doctora Marta aquí en nuestro campus y ella dijo que regresábamos en agosto, pero en 50-50 presencial. Híbrido. Ok. Ok, entonces hasta agosto. ¿De dónde eres tú, María? ¿De Nuevo Laredo? Nuevo Laredo, entonces en agosto. Ok. Sí.
Todos los demás campos, yo la verdad no estoy enterada, pero yo también algo así escuché nada más. No me crean, no es una fuente, bueno, real, nada más lo que se dice, que en agosto, pero yo creo que algunos pues sí van a regresar, otros van a preferir la modalidad en línea y así. Ok, bien. Vamos a ir a los últimos apuntes que tenemos. Tenemos que terminar con nuestra teoría. Ahora vamos a ir a la teoría alemana. Esta teoría va a venir en su examen final. Es ahí mismo en sus últimos apuntes, nada más anoten fecha del día de hoy, teoría alemana, es continuación. Esta ya no la agregué en nuestro ejercicio pasado, obviamente pues no la habíamos estudiado. Tenemos una evaluación a precios en derecho que va muy de la mano de la teoría también y de lo que hemos visto. A veces me confundo porque las dos materias son exactamente muy enlazadas y bueno, eso nos ayuda y es más fácil. Pero hay que darnos prisa, es el último sábado, que aún así ya saben que se les ha hecho difíciles mis exámenes, bueno, mis ejercicios. Por ahí vi algunos que sí no sacaron tan buena calificación. No, maestra, no sé, pero sí, en algunos sí la anterior, es que, ¿cómo le diré? Uno, y otra hasta bien me confundí, pero no, el examen todo está bien. Sí, de repente sí está medio, tanto acto jurídico y tanto hecho, sí está medio. Sí, poquito uno se pierdes el hilo, sí. Se revuelve uno, pero no, todo bien, todavía no. Bien, entonces hay que tener a la mano nuestro libro. ¿Tiene su libro de acto jurídico? Por favor. Vamos a abrirlo, los que lo puedan tener a la mano, porque también vamos a dar lectura. Yo como siempre no encuentro el mío. Me voy a abrir de mi Classroom. Vayan abriendo su libro, por favor. ¿Escuchan ustedes ruido en mi interior o no? Que de repente tengo mucho ruido fuera de donde estoy y se escuchan mis clases. Ayer estaba escuchando nuestras clases, ayer y antier, y de repente se escucha que grito mucho, así es que díganme. Yo como tengo mis audífonos, pues no me escucho que grito, pero se escucha como si gritara. Así es que me dicen, Miss, está gritando mucho. Yo como no me oigo, pero en mis grabaciones se escucha demasiado. Ok, bien, entonces teoría alemana, vámonos a la teoría alemana, ya vimos la teoría francesa, habla de los actos jurídicos, hecho jurídico, habló de las características del Código Civil, cuándo inició, vimos un marco histórico que surge en 1804, que tenía un sentido estricto, sentido amplio, etcétera, ¿no? Y que también provenía de eventos de la naturaleza que surgen dentro de sus actos, etcétera. Pero nos quedamos con la teoría francesa. También vimos lo que era unilateral, bilateral, lícitos, ilícitos, etcétera. Ok, hechos ilícitos, que ya sabemos que es lo que concurre en un hecho ilícito, y los tipos de eventos de la naturaleza en México. ¿Okay? Entonces, vamos a ver teoría alemana. También vimos la tesis de Julián. Bien, teoría alemana. Explico y todavía no escriban ustedes. En la teoría alemana dice la teoría que es un hecho jurídico también en sentido estricto para esta teoría y que es todo aquel acontecimiento solo de la naturaleza, pero que produce consecuencias jurídicas. ¿Cuáles serán los eventos de la naturaleza? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cuáles consideran? Un ciclón, un terremoto, maestra.
Dijo todo que lo- nacimiento también, muerte, nacimiento. muerte, nacimiento, todo aquello que nosotros a lo mejor no podemos evitar, que sea de la naturaleza y que provoque un acto, perdón, un hecho jurídico. En este caso, deben existir pues contratos donde te auxilien en este sentido o te protejan de esto. Entonces, aquí se considera que si el acontecimiento interviene el hombre, estaremos en presencia de un acto jurídico y de un hecho jurídico. Esa es la teoría alemana. Entonces, dicto. Esto viene en su examen, teoría alemana. Trate de ponerla en sus ejercicios, por eso vi mis clases grabadas, exactamente tal cual como lo explicamos nosotros con los mismos ejemplos para que no se hiciera muy difícil. Ok. Hecho jurídico. Hecho jurídico. Esto es, de hecho, yo lo anoto porque luego cambio mis palabras. Hecho jurídico en sentido estricto. Hecho jurídico en sentido estricto. En sentido estricto, para la teoría alemana, es todo acontecimiento coma, pero solo de la naturaleza. Pero solo de la naturaleza. Pero solo de la, coma, que produce consecuencias jurídicas. Hasta ahí. No ponga punto. Les voy a explicar si quieren escribirlo todo o ya lo tenemos claro. Aquí nos dice que tiene consecuencias jurídicas, pero si se considera que si este consentimiento de acto interviene el hombre, pues estaremos en presencia de un acto jurídico. ¿Anotamos eso también o lo entienden o escribimos todo? Escribimos todo, maestra. Escribimos todo mejor. Ok. Sí, lo anotamos. Entonces, Escribimos coma. todo. Ok, coma y considera que si el consentimiento, coma, y considera que si el consentimiento interviene el hombre, estaremos en presencia y considera que si el consentimiento interviene el hombre, estaremos en presencia de un qué, chicos. ¿De un qué estaremos? Déjenme silenciar porque por ahí escucho. De un acto jurídico. Ok, bien. Entonces, si interviene, ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. Vamos a buscar algunos ejemplos. Muy bien. Sí, Maestra, hermana. ¿puede repetir de nuevo? ¿Estaremos en presencia? Estaremos en presencia de un acto jurídico. Aquí nos dice que se considera que si el hombre interviene, estaremos en presencia de un acto jurídico, pero... Gracias. Ajá, sí. Suena un poquito confuso porque si es un elemento de la naturaleza y pues está en presencia, supongo que cuando está ahí y surge el evento, pero también he conocido contratos donde te protegen de ese tipo de
actos de la naturaleza. Por ejemplo, ya sé que siempre ponemos el alquiler, pero es un claro ejemplo también donde ahí viene una cláusula y en pocos contratos viene. Si surge un evento de la naturaleza, un incendio o algo así, que el incendio ya sería otro tipo de acto, pero algunos también lo anexan, tú no eres responsable de que esa vivienda tenga esos daños. Un sismo, un terremoto, algo así. Temblor que deje réplicas. O sea, tú estás presente, pero pues tú no lo creaste, ¿no? Pero en algunos, pues, arrendadores, sí te pueden llegar ahí si tú no pones ahí bien tus cláusulas. Por eso cuando alquilen algo, chequen todo. Parece muy sencillo, pero después cuando surgen complicaciones, sí pueden por ahí causarte algún hecho jurídico o alguna multa, sanción, si no revisamos bien lo que firmamos. Hace Maestra, poco, este concepto era de elementos de la naturaleza. este concepto es el de la Es teoría de alemana. la teoría alemana. Ujú, Gracias. sobre un acto jurídico o un hecho jurídico. También he visto contratos, chicos, donde, por ejemplo, si tú te quedas desempleado, no en todos los contratos, obviamente, y no todos lo firman ni están de acuerdo ambas partes, tú te quedas sin empleo, tú ya no pagas la sanción por retirarte antes de esa casa, de ese departamento, tienes un plazo de 1 año que vas a rentar forzoso, y si tú en ese periodo te quedas sin trabajo, sin laboral, ya no te cobran esa sanción, sino, si, claro, si tú haces constar que te liquidaron o te quedaste sin empleo. Ese también es una de las nuevas, bueno, en los nuevos contratos ya tú que alquilas ya tienes ese derecho también, entonces también podemos hacerlo valer, claro, con mutuo consentimiento de las dos partes. Hay personas que no, pues no están de acuerdo y no se hace ese tipo de contratos. Bien, ok, vamos a seguir, vamos a ver un poquito del marco histórico. Entonces, esto fue obviamente en Alemania con un código alemán en 1874, entonces ahí sí anotamos. 1874 inició el código alemán en Alemania. ¿Okay? Pueden anotar como si fuera una llavecita. 1874, abrimos una llave y anotan en lista lo que les voy a explicar, una característica nada más. Por ejemplo, déjenme mostrar mi cuaderno. 1874. En 1874 nació, ¿qué, maestra? Perdón. El código alemán. Ok, déjenme ver si se ve, porque lo puse con lápiz. No creo que se vea. Bueno, aquí ponen el año y abren una llavecita. Y aquí ponen en lista lo que les voy a dictar. Como ustedes quieran, pero digo, es así una referencia nada más. Ok, 1874 nace un negocio jurídico. Actos jurídicos, empiezan a haber tipos de actos jurídicos, también es de sentido amplio. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tiene sentido amplio. Se ven más actos jurídicos y empieza los negocios jurídicos. Entonces solo pueden poner en lista negocio jurídico, actos jurídicos, sentido amplio. Son las características de esta teoría. ¿Qué podría hacer con nuevos contratos jurídicos? ¿Qué creen ustedes que pudo aparecer en aquellos tiempos? Algo que hemos estado viendo en el mes de septiembre. Facilísimo para ustedes, abogados. En septiembre, ¿qué es lo que se... los anuncios que pasan en la tele? ¿Septiembre es el mes Del testamento, Del maestra. testamento. Testamento. ¿Verdad? Muy bien, exacto. Entonces nace lo que es septiembre, el mes del testamento. Chequen sus audios, chicos. Es un acto o un negocio jurídico, se le llama esto. Entonces es un elemento esencial, pues una declaración de voluntad que se exige y se presupone necesariamente a una voluntad expresada en forma de intangible, que no se puede cambiar.
tú vas, firmas, dejas en tu testamento lo que tú consideras, etcétera. Ya sabemos lo que conlleva un testamento y pues disponer de un patrimonio o aparte del mismo para después de la muerte, pues del testador, ¿no? Del que dejó su patrimonio. Pero en esta teoría nace lo que es en septiembre, el mes del testamento. Lo pueden anotar también, por favor. Entonces, en la teoría alemana se vio lo que es el mes del testamento. ¿Ok? Y es la característica que se dice negocio jurídico. Entonces yo puedo preguntar en el examen, una de las características de la teoría alemana fue el negocio jurídico. O nace el testamento, ¿qué característica es? Negocio jurídico. ¿Ok? Puedo preguntar qué característica o qué nació en esa característica. Dentro de ella nace el testamento o el testamento viene de la característica de negocio jurídico. Entonces, va dentro de negocio jurídico el testamento. Examen. Bien. Entonces, obviamente, en el negocio jurídico habla de todo aquello que se refleja de la autonomía, de la voluntad, que puede modificar consecuencias, por ejemplo, imponiendo condiciones, términos o incluso renunciando a sus derechos, etcétera. Todo lo que es este tipo de contratos, ¿ok? Testamentos, posesiones, etcétera. Patrimonio, ¿bien? O cualquier tipo de cosa material que tú puedas dejar, ¿bien? Pero todo dentro de una ley, ¿bien? Después de esto, viene lo que se dice sistematización del hecho jurídico, el sentido amplio. Vamos al sentido amplio. Aquí nos dice que son eventos de la naturaleza o conducta del ser humano también ilícita. En la teoría alemana, pues nos dice que solamente se tomarán en cuenta todos los eventos de la naturaleza, el lugar donde puede surgir, entonces puede atribuirle efectos jurídicos. Entonces, por eso es que debe uno estar muy protegido si tiene este tipo de circunstancias que pueden suceder eventos de la naturaleza. Por ejemplo, si vivimos en lugares donde surgen diferentes eventos de la naturaleza, digamos que aquí donde yo estoy, no, ustedes compartan de dónde son, tienen eventos de la naturaleza que puedan suceder dentro de un patrimonio, por ejemplo en la frontera, no sé, de dónde son todos. Creo que yo nada más y un compañero somos de Tamaulipas, ¿no? Los demás, alguien tiene un hecho de la naturaleza, derrumbes, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué evento podrían En el tener Distrito ustedes? Federal, maestra, Ajá. los sismos y todo eso. Sismos, ok. En Tlapa de Comonfort, maestra, derrumbes. Se derrumban los cerros y cierran las carreteras. Perfecto, Liliana, buen ejemplo. Bien, José. Sí, todo eso lo que es, ok. Sierra de Almazán. Las inundaciones, Okay. maestra, aquí. Bien, Marisa. Aquí sería, por ejemplo, cuando hay seca en el ganado, se muere, maestra, y se Ok. declara, pues, que pérdida por cuestiones naturales de la sequía. Sí, hay sequía. Ujú, Bien. ujú. Todo ese tipo de ejemplos, muy buenos ejemplos de todos, debe de haber un sistema amplio. Entonces, ustedes deben tener, si tienen algún contrato que pueda afectar un tipo de este hecho, deben dejarlo estipulado que no es consecuencia de. Entonces, que ustedes deben estar protegidos. Puede ser, por ejemplo, muchos aseguran sus coches también sobre un tipo de evento de la naturaleza, que si, no sé, hay un fuerte ciclón y cae un poste, cae la naturaleza encima de él, ustedes están protegidos. Y ahí Granizo, maestra. El granizo cuando muy grande. Ha pasado. Sí, ha pasado mucho. También creo que hace poco hubo una noticia acerca de esto, ¿verdad? Pero creo que fue accidente. En Entonces, México pasó de que había, por ejemplo, una cochera subterránea y llegó el agua muy fuerte y
se inundó y se echaron muchos carros a perder. Sí, y en ese sentido los que no están protegidos, pues lamentablemente pierden sus patrimonios, sus coches, etcétera. Entonces, hay que estar protegido mucho con este tipo de eventos de la naturaleza, que sí existen leyes que te pueden proteger, tanto si eres afectado o si vas a alquilar algún tipo de que pueda considerarse, ¿no? Entonces, O asegurarlos. ¿Perdón? Asegurarlos. Asegurarlos. También yo recuerdo cuando viví algún tiempo en León, en León se inunda demasiado, entonces hay plazas donde si llueve demasiado todo el estacionamiento se inunda y se lleva los coches. Entonces muchas personas pues no tienen esto consciente y pierden, hay muchas pérdidas. Entonces eso hay que... Y son cosas que dices tú, ay, no puede pasar, pero sí sucede y entra un hecho jurídico. Por ejemplo, ahí ese tipo de plazas debe tener, supongo, algún tipo de seguro o realmente pues no podría tener apto un estacionamiento si sabe que tiene sucesos de la naturaleza. Ok, bien, entonces esto es un acto jurídico en sentido amplio y se clasifica en dos. Negocio jurídico, que ya lo vimos, que es por voluntariedad, porque tú lo solicitas, un acuerdo de partes, como es un testamento, y el que es acto en sentido estricto, y nos habla de los eventos de la naturaleza. Entonces pueden ponerse, clasifica en negocio jurídico, la teoría alemana, y en acto sentido estricto, que son los eventos de la naturaleza. Los derrumbes, todo lo que ustedes mencionaron. ¿Puede repetir, maestra? Ajá. El acto jurídico en la teoría alemana, así escríbanlo si quieren. El acto jurídico en la teoría alemana se clasifica en dos especies. Negocio jurídico, ya sabemos cuáles son los contratos, voluntariedad, negocio jurídico, y acto en sentido. Acto en sentido. ¿Qué son? Pues los eventos de la naturaleza, que acabamos de mencionar como ejemplo. Todo este acto jurídico puede concurrir a un hecho jurídico, o sea, consecuencias. Maestra, ¿puede repetirme que den acto jurídico de la teoría alemana se clasifica en qué? Negocio jurídico y acto en sentido estricto. Esto viene en el Código Civil, o sea, es civil para el Distrito Federal. Actos jurídicos en sentido estricto. Por ejemplo, dentro de estos actos del sentido estricto vamos a ver la clasificación de lícitos. Primero vámonos a los actos lícitos. Dentro de este acto sentido hay, por ejemplo, actos lícitos. ¿Cuáles serían? Actos jurídicos en sentido estricto que son lícitos, o sea, que sí son aceptables. Que están, La donación. ¿Las qué, perdón? La donación es un acto jurídico. ¿La qué, perdón? No Donación. La donación puede ser, sí, la donación, algo que está bajo la ley pero que es lícito. Entonces, también aquí nos pone un ejemplo el libro donde dice vender con autorización licor, vender, no sé, tipo de Cigarros. de productos que bueno, son lícitos y no, en mi consideración no son tan lícitos, pero bueno, están bajo una ley y una norma de cuidado de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente pues dañan la salud, ¿no? Pero ya es un acto lícito dentro de este tipo de sentido estricto, y los ilícitos, pues bueno, sabemos que todo lo que se dice ilícitos, pues obviamente son conductas que no están consideradas como, bueno, conductas que son como un delito, vamos, todo lo ilícito, todo es aquello que se considera como un delito.
Entonces, por ejemplo, nos pone un claro ejemplo de cuasi delitos, un delito culposo o imprudente, que tiene un término legal. O sea, fue un delito que tú no quisiste cometer, pero obviamente pues fue imprudente y tiene un término legal que se usa en las legislaciones del derecho y pues tiene consecuencias, ¿no? Aún así, aunque a lo mejor fue imprudente. Entonces aquí también se ven clasificaciones, cuáles son los ilícitos, cuáles son los lícitos, y obviamente en el código pues hay una serie de actos que debemos estudiar y analizar cuáles son lícitos y cuáles son ilícitos. Bien. Entonces, creo que mi cronómetro ya, si se corta, recuerden que regresamos después del receso. Entonces, ¿dudas con esto? Negocio jurídico, acto sentido amplio. ¿Ninguno? Bien. Entonces, sabemos que esto viene del Código Civil, es civil. Todo lo que es acto jurídico sentido estricto es civil, igual que los eventos de la naturaleza. Entonces, sabemos que los actos ilícitos van a ser considerados también como un delito dentro de la teoría alemana, y los ilícitos sigue siendo igual actos que están bajo la ley, pues protegidos y que no tienen un daño más, ¿no? En el negocio jurídico van a ser todos aquellos contratos que tengan voluntariedad, que exista un sujeto y un objeto que tienen en común el mismo fin y están de acuerdo ambas partes, ¿ok? Igual sigue habiendo un sujeto-objeto, acto jurídico y después el hecho jurídico, que es el acontecimiento o la consecuencia, ¿ok? Pero recuerden que en la teoría alemana solo van a ser todos aquellos sucesos de la naturaleza, ¿ok? Aquel ordenamiento legal que sea un acontecimiento de la naturaleza, pero que sí trasciende jurídicamente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Ninguna? No, vamos bien, más. Bien, ok. Entonces, son las 10:41, no les quiero robar. Pues ya nos queda un minuto. Vamos a regresar. Inundaciones, ¿sí, Rubén? Muy bien, inundaciones. 10:42, regresamos a las 11:02 a Derecho Romano y ya vemos algunos puntos si tienen dudas sobre acto jurídico, ¿ok? Sí, Bien, maestra, está bien. hasta aquí va a venir en mi examen final. Yo puedo tomar diferentes preguntas de los test que hemos tenido y hacer una retroalimentación de las 4 unidades. ¿Bien? Ok. Los veo en un ratito. Desayunen. Nos vemos pronto. Gracias, maestra. Bye. Gracias. Bye.